sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de estudio bíblico, Un mensaje para ti. A lo largo de los últimos programas, estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos venido a través de los primeros versículos de la introducción con su salutación y ya estamos de lleno en el contenido, ¿verdad?, en el cuerpo epistolar de la carta que el apóstol escribe a esta iglesia. Siempre decimos que esta carta es la primera que Pablo escribió de las conocidas como mayores, juntamente con 2 Corintios y Romanos, y que la escribió en el año 55, aproximadamente de nuestro tiempo, después de Cristo, en su tercer viaje misionero desde Éfeso. Esta iglesia la fundó unos años antes, en su segundo viaje misionero. Hemos llegado hasta el versículo 18 del primer capítulo y aquí nos hemos detenido un poco, ya que el propio contenido de este versículo pues favorece algunos argumentos importantes a la hora de practicar una correcta exégesis y explicación de lo que este contexto nos enseña. Pablo ha dejado claro, por un momento ha variado lo que ya, donde comienza el cuerpo epistolar, que es en el versículo 10, ha variado ya aquello que viene diciendo en cuanto a la división y actitudes de los creyentes de esta iglesia. Él les insta, les anima a que no haya entre ellos divisiones, a que no haya contiendas, que estén perfectamente unidos en una mente, en una misma mente, en un mismo parecer. Y ya después hace como un pequeño giro donde nos dice que Cristo no le envió a bautizar, sino que le envió a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, como hemos estado explicando este importante argumento que ahora él va a desarrollar a partir del versículo 18 para no vaciar de su eficacia la cruz de Cristo. Bueno, la cruz de Cristo en el verso 18 está representada en la palabra de la cruz. En definitiva, este evangelio contiene el mensaje, la palabra de la cruz, explica la cruz de Jesucristo con toda su razón, con todo su poder y evidentemente con todas sus consecuencias, y además de ser un punto de inflexión divina en el propio
mundo donde hoy vivimos. O sea, la cruz está marcando un antes y un después. Bueno, para Pablo, evidentemente, si pudiéramos ver su vida con anterioridad, podríamos decir para él en el mundo solamente había dos hombres, el judío y el gentil. De hecho, varias veces aquí nos lo va a representar por medio de aquellos que consideran locura, ¿verdad? Como bien dice, la cruz es una locura para los gentiles y es un tropezadero para los judíos. Posiblemente para los creyentes griegos a quien está dirigida la carta, incluso el mundo donde Pablo vivió en aquel entonces, posiblemente habría dos tipos de personas, ¿verdad? Los greco-romanos y los bárbaros. Pero aquí Pablo realmente hace una puntualización para mí de gran valor, de gran contenido y evidentemente algo que debe de ser siempre considerado en una profunda reflexión, que son aquellos que se salvan y aquellos que se pierden. O sea, esta nueva división, estos nuevas dos tipos de grupos de personas están marcados por el propio mensaje de la cruz, por el acontecimiento de la cruz, la muerte de Cristo y la resurrección. O sea, realmente en Cristo Dios hace un antes y un después, da sentido a todo lo que ha sido el proceso redentor ya claramente explicado y presentado a lo largo del Antiguo Testamento, y evidentemente da sentido al propio propósito ya evidenciado en este nuevo pacto que ya contiene el Evangelio que se nos ha predicado y que Pablo había predicado a esta iglesia y por el cual muchos ya eran salvos. Entonces podemos ver que Dios con este acontecimiento juzgó decisivamente, ¿verdad?, al mundo presente y lo condenó, y evidentemente también está en un proceso de llevarlo a su fin. Por lo tanto, aquellos que pertenecen a Dios por medio de la fe en la obra de Jesucristo son los que se salvan, y aquellos que no pertenecen son aquellos que se pierden. Por lo tanto, estamos en un punto fundamental. Como hemos estado diciendo a lo largo de los últimos programas, cuando llegamos a esta palabra de la cruz, este término griego logos, bueno, sabemos que está refiriéndose al contenido de la predicación de Pablo. Eso lo podemos ver en el versículo 17, el versículo anterior, donde dice que Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y este Evangelio era el que realmente exponía la cruz de Jesucristo, no con sabiduría de palabras para vaciarlo de su poder. También en el versículo 23 claramente nos enseña que nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es una piedra de tropiezo, un tropezadero para los judíos, y es una necedad para los gentiles. Está claro que la palabra de la cruz, está claro que esta cruz de Cristo evidencia la muerte y la resurrección, pero en este contexto donde estamos estudiando está enfatizando principalmente la crucifixión, porque también a la vez nos está conectando con lo que ya nos viene enseñando, como dijimos en otros programas, en el propio capítulo 3 de Génesis, versículo 15, donde tenemos ya esa primera profecía que claramente apunta a la muerte de Cristo en la cruz, que es la victoria definitiva de la simiente de la mujer al mismo, a la serpiente, a Satanás, aquella que le había asestado un golpe en el calcañar. También lo podemos ver en el Salmo 22. La cruz está muy clara en este salmo mesiánico citado por David, donde expresa los momentos en los que Cristo se encuentra solo y clama desde ese abandono momentáneo, en el momento en el que Él está cargando el pecado del mundo. Hay unos momentos ahí donde Él grita al Padre desesperadamente: Padre, ¿por qué me has abandonado?
el propio capítulo 53 de Isaías, que concluye los oráculos acerca del siervo del Señor, el Mesías esperado por Israel, que aquí claramente se nos presenta en esa condición de siervo. Ahí podemos ver también en la cruz en una manera claramente expuesta, y en los propios capítulos 9 y 14 de Zacarías. Por lo tanto, la cruz ha tenido unos efectos gloriosos, y aquí el verso 30 de este primer capítulo de Corintios nos enseña claramente que el hecho de esta cruz ha hecho posible que Cristo fue hecho por nosotros sabiduría, justificación y santificación y redención de Dios para nuestro beneficio. ¿Para qué? Para que si alguien tiene que gloriarse, si alguien tiene que estar agradecido y contento, únicamente esté gloriado en el Señor. Sabemos que hemos sido adoptados y aceptados cuando no podíamos por nuestros medios, nuestras fuerzas, nuestras comprensiones poder entrar en los beneficios de la gracia que el Evangelio expone. Bueno, entonces podemos ver, si seguimos un poquito más adelante, que esta palabra de la cruz, enfatizada en la propia muerte, aunque nunca separada ni en cierta manera que no tengamos presente la resurrección, pero sí enfatizando ese hecho, la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, hemos visto que para los que se pierden es una necedad. Nuestra versión del 60 dice es una locura. La nueva versión internacional dice es una ridiculez. La nueva traducción viviente dice parece una tontería. Y otras traducciones pues vuelven a citarnos ese término griego que es moría, que sencillamente significa locura, necedad, insensatez. Bueno, pues podemos nosotros en nuestro castellano, y siempre digo, nuestro castellano tiene expresiones muy buenas y muy cercanas a los originales griegos. Por lo tanto, también tenemos que dar muchas gracias a Dios por las traducciones que Dios ha permitido que tengamos en nuestro idioma, como puede ser nuestra Reina Valera, que es una muy buena traducción bíblica. Bueno, cuando estamos hablando de esta idiotez, estamos diciendo, bueno, pues que es, digamos, que es el término que en español podríamos usar para esta locura, para esta necedad. Es el término que Pablo usa para describir a la humanidad caída. Eso nos lo enseña ya en este mismo versículo. Es necedad para aquellos que se pierden. En el versículo 21, un poquito después, evidentemente nos enseña, porque ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, y agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Por lo tanto, aquí nos está enseñando la condición de aquellos que hemos creído anterior a nuestra fe. Verso 23, nosotros predicamos a Cristo, que es un tropezadero, Cristo crucificado, un tropezadero para los judíos y una necedad para los gentiles. Verso 25, porque esta necedad de Dios, y estamos citando la Biblia de las Américas, es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí no está mostrándonos que Dios tenga alguna debilidad en sí mismo. Y es algo que siempre tenemos que tener muy presente, queridos oyentes. La humanización de Dios nunca podemos pensar o creer o aceptar que en algún momento, en esa humanización de Dios, en la persona del Hijo, en la persona de Cristo, como bien nos enseña el capítulo 2 de Filipenses, que es posiblemente uno de los contextos más preciosos que podemos tener en el Nuevo Testamento. Entonces dice que Él, estando en forma de Dios, o sea, existiendo
Esto estaríamos diciendo que existiendo como Dios mismo, o sea, teniendo la forma, no solamente el interior, sino el exterior, y siendo Dios. Él es el resplandor de su gloria y Él es la imagen misma de su sustancia, aún en su cuerpo humanizado. Entonces, cuando nosotros tenemos este pensamiento, cuando nosotros podemos ver a Dios hecho carne, muriendo en una cruz, exponiendo una debilidad a los ojos de los que contemplaban este hecho como una locura, una necedad, una insensatez, para un mundo donde el poder siempre tiene que ser exhibido por el aplastamiento de los débiles. Nunca un débil puede exhibir su victoria por medio de una humillación tan tremenda, por medio de una humillación tan claramente expuesta. Por eso, cuando estamos hablando aquí de aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como un derecho al que aferrarse, del que apropiarse. Por favor, tenemos que pensar que Cristo no está apropiándose de nada que no sea suyo. Él es Dios, pero es la decisión que en el consejo eterno, juntamente con el Padre, Él toma. Y en esa decisión está incluido el participar de la carne humana, de la indignidad humana, el vivir las tentaciones humanas, todas las tentaciones que usted y yo podemos experimentar en la vida, han sido experimentadas por el Hijo de Dios, pero en una condición sin pecado, como ningún hombre descendiente de Adán ha vivido ni vivirá jamás. Por lo tanto, cuando estamos leyendo estas palabras, claramente nos enseña la propia carta a los hebreos, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo, según nuestra semejanza, en condición de carne, pero sin pecado. Por lo tanto, cuando nosotros estamos contemplando la humanidad de Cristo, no podemos pensar que por algún momento Cristo había perdido alguno de sus atributos divinos. No. Cristo en carne era omnipotente, era omnisciente, era omnipresente. La deidad nunca puede disminuir, la deidad nunca puede dejar de ser. Si por un momento la deidad de Dios en Cristo Jesús perdiera el más mínimo de sus atributos y de su perfección, entonces el Evangelio sería una absoluta mentira y un engaño. Entonces sí que sería una necedad. Pero Cristo, en condición humana, sencillamente tomó esa carne para vivir todo lo que nosotros vivimos. Esta es la expresión de la debilidad de Dios. Aquello que puede parecer insensato no es insensato. Insensato no porque haya insensatez, o digo debilidad, en el lecho de Cristo en la cruz. Él se humilló. Él realmente, hay tres humillaciones claras y evidentes. Una, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Aquí ya el pensamiento humilde de Cristo ya no toma el derecho de existir, la prerrogativa de ser Dios, para no entrar en el tiempo en un cuerpo humano, tomando la carne humana sobre sí mismo en una condición santa. En Él habitaba, en Él había la unidad hipostática perfecta. Él era perfectamente hombre y Él era perfectamente Dios. Entonces yo ante esto solamente puedo
gloriarme en el Señor. La segunda humillación es, vuelvo a repetir, es tomar la condición de hombre, y la tercera es, en esta condición, adquirir el corazón, el pensamiento de un siervo, y en esta condición humillarse. Y aquí la palabra doulos es un esclavo. No debemos de obviar que este esclavo dice que se humilló y obedeció hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Ahora, nunca olvidemos que este doulos, este esclavo, es el que el propio escritor de Hebreos nos enseña, en contraste con Moisés, y claramente enfatizando la superioridad de Jesús sobre Moisés, que él es el hijo sobre su casa. Moisés fue un siervo, y aquí tenemos la palabra siervo, también en una expresión clara y concreta, un mayordomo. Ahora, Cristo se hizo un esclavo, se hizo un siervo del Padre en su relación con la primera persona de la trina deidad de Dios. Pero Él es el Hijo sobre esta casa, que somos nosotros. Él es la cabeza de este cuerpo, Él es el Señor de la Iglesia. Lo fue antes de humanizarse, lo fue durante su humanización y lo es hoy, manteniendo su humanización glorificada por los siglos de los siglos. Ahora, no nos olvidemos que este Hijo sobre su casa tiene sentido para nosotros si nosotros retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo tanto, si nosotros tomamos la postura de los judíos o la postura de los griegos en cuanto a tropiezo o necedad o una interpretación de sabiduría humana, estamos restando la eficacia, pero no porque esa cruz no tenga poder, sino sencillamente porque yo no estoy recibiendo el empoderamiento sobre mi propia vida. Y ahí es donde yo tengo que pararme por un momento a pensar. Queridos oyentes, no vamos a poder comprender muchas cosas de lo que en muchos casos la humanización de Cristo expuesta con su principal propósito. Él nació para llegar al clímax de su experiencia terrenal en la cruz. Esa cruz es inseparable de esa muerte y de esa resurrección. Esa cruz es inseparable del anticipado consejo de Dios, o sea, de esa eternidad, cuando solo Dios era, de la verdad escatológica de su propia segunda venida y del establecimiento de la eternidad futura. Pero si nosotros actuamos en una manera humana, no guiados por el Espíritu Santo, podemos incurrir en el desprecio, podemos incurrir en una lógica, podemos incurrir en unos argumentos explicativos que no nos corresponden a nosotros. No podemos comprender algunos asuntos. ¿Cómo Cristo llegó a ser hombre? Nosotros no lo podemos explicar. Llegó a ser hombre y la Biblia nos lo enseña y nosotros lo creemos por la fe. Podemos explicar como los pastores, cuando ya en esa condición ya tiene una clara exposición a la vista humana. Ahí es donde ya nosotros no tenemos argumentos, porque lo que claramente Dios quiere que se conozca de Él, Él lo expone no solamente por esa revelación natural de los cielos y de la tierra, sino también, por supuesto, en la propia revelación de la humanización del Hijo con el propósito de salvar a la humanidad perdida. Este es el poder del Evangelio. Nosotros no podemos comprender qué pasó durante esos momentos, esas horas en la cruz, en la que el Hijo momentáneamente fue abandonado por el Padre. ¿Qué sucedió lejos de nuestros ojos físicos y aún espirituales limitados en nuestra condición humana? Pero sí sabemos que en ese momento la cortina del velo del templo judío se rasgó y abrió la entrada, dando el sentido definitivo a la comunión con Dios en el lugar santísimo, no del tabernáculo o del templo del santuario de esta tierra,
sino del cielo mismo, el trono mismo de Dios. Cuando nosotros podemos comprender la grandeza de nuestra salvación, entonces es cuando realmente podemos predicar un evangelio de acuerdo y a la altura de lo que el evangelio es, expone y contiene. La palabra de la cruz de Cristo. Bueno, tenemos que considerar muchas veces las exposiciones, en muchos casos puramente intelectuales. Siempre digo que es bueno equilibrar lo que nosotros enseñamos con el máximo contenido bíblico. Es bueno practicar una buena exégesis. Es bueno tener una buena exposición de la Biblia. Es bueno saber a veces hacer una síntesis donde realmente podemos explicar cierto contexto o texto unido a su propio contexto. Es bueno utilizar comentarios, comparar diferentes versiones, tener una buena gramática, un buen estudio de la historia, saber a quién, por qué, qué es lo que nos quiere decir cada porción que estamos leyendo. Pero por encima de todo necesitamos la iluminación y la dirección, y que el Espíritu Santo sea el principal expositor de nuestras palabras, para no irnos ni a un extremo ni a otro. Los judíos tenían el conocimiento y en cierta manera los fariseos pertenecen a ese grupo, a ese residuo de Israel en el tiempo en el que Cristo vivió, en cierta manera, aunque en otros aspectos claramente no. Pero ellos tenían el conocimiento del Antiguo Testamento y sin embargo no pudieron ver en Cristo lo que Dios quiso mostrar en la persona de su Hijo. Pero el otro extremo, evidentemente, era el de únicamente ver la pura necedad, porque la propia cultura del tiempo donde esta iglesia existía no podía aceptar ni comprender que Dios podía salvar a los hombres por medio de una humillación tan grande como era exponer a un reo. Como hemos dicho, para los judíos, maldito el que cuelga de un madero. Moisés lo dijo en Deuteronomio. Y para los romanos, para los griegos, para la cultura de este tiempo, ahí únicamente lo que había eran malhechores, totalmente repugnantes, odiados, despreciados e inmerecedores ni tan siquiera de un poco de misericordia de la sociedad. Esto es muy profundo. Por lo tanto, no podemos hacer de la cruz un potenciar nuestras obras. No podemos hacer de la cruz un desprecio a la vida únicamente basándonos en argumentos teológicos. Tenemos que vivir en el equilibrio de esta cruz y recordar que esta necedad de Dios es más sabia que los hombres y que esta debilidad de Dios es más fuerte, que los hombres. Y en el próximo programa entraremos un poquito a estudiar estos verbos de los que se salvan y de los que se pierden en este propio contexto, como he dicho al principio, cómo Dios aquí separa dos tipos de personas. En un principio, para Pablo, griegos y judíos; para este mundo donde Pablo vivió, greco-romanos o romanos y bárbaros; y para la discriminación y la diferenciación del Evangelio, los que se salvan y los que se pierden. Por lo tanto, querido oyente, esta exposición del Dios hecho hombre es una gracia tan maravillosa a favor de usted y mía, a favor aún de aquellos que hoy pueden oír el Evangelio. Cristo se humanizó para salvarnos. En esa condición murió en una cruz y resucitó. Y no podemos explicar qué es lo que sucedió en algunos momentos, pero sí podemos explicar lo que la Biblia nos dejó reflejado.
el Hijo de Dios hecho hombre, visto en esta tierra, la cruz de Cristo expuesta históricamente y vista en esta tierra, el poder del Evangelio predicado y la conversión multitudinaria de miles de personas, cuando ya la Iglesia, el propio Pedro, dio su primer sermón juntamente con los 11. Ese Evangelio no ha perdido ni un ápice de su poder. Somos nosotros los que lo condicionamos, estorbándole con nuestros propósitos y maneras, actitudes que únicamente tienen que ver con la vida humana. Que Dios les bendiga y por favor no hagamos vana la cruz de Cristo y que la palabra de la cruz no sea una locura para usted ni un tropezadero, sino que realmente sea el poder de Dios para nosotros, los que nos estamos salvando. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas.